Buenas noches, Dios os bendiga. Buenas noches. Buenas noches, compi. Buenas noches, compañero. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga. Bueno, Dios os bendiga a todos. Mientras os vais conectando todos los hermanos al canal, deciros que gracias a todos por ir poniéndose en el grupo, sobre todo porque es un grupo donde todos podéis sumar, porque para eso está, para seguir aprendiendo unos con otros, ¿vale? Yo sigo creyendo que la Iglesia es un organismo vivo en el cual todos podemos aprender de todos, porque Dios ha puesto su gracia sobre todos. Y eso es la riqueza del Evangelio también, que tenemos una iglesia viva. No es solamente una organización, sino también es en los miembros la gracia que Dios ha derramado en cada uno y poder transmitirla y poder ir compartiendo y creciendo juntos en el amor de Dios. Dios os bendiga a todos. Va a poner nuestro hermano Adán Losada, que Dios te bendiga mucho, compañero. Deciros que no creo que sean temas muy profundos, es un tema difícil, la Trinidad, pero siempre es de un modo más bien no muy socavando lo que es la Trinidad enfática y todo esto que luego vendría después, sino en modo ontológica, ¿no, Adán? Sí, que estaba leyendo porque se están conectando. Muy Los bien. colegas. Nada, vamos a hablar de una manera sencilla, que todo el mundo lo entienda, con la Biblia, y el tema historia lo va a tocar el David, que es un fiera, y ya está. Muy Ya bien, me han hecho hombre. alguna pregunta por WhatsApp, que luego la decimos, el Eleazar, que ya has dicho, el Eleazar Rodríguez. Es mi Ah, amigo, sí, hombre, tengo mucha es un confianza con estudiante como yo, un estudiante él. como yo. Me alegro Es, mucho de tenerlo en el Facebook. es muy amigo mío, me llevo muy bien con él. Muchas veces voy a Muy su bien, trabajo hombre. a verle, porque trabaja muchas horas seguidas. Me llevo muy bien con Muy él, bien. le quiero mucho. Y nada, cuando Cuan- quieras, Pues nada, como os lo he dicho, gracias a todos por estar aquí y sobre todo por estar también en el grupo, ir compartiendo con total libertad, ¿vale? Eh, lo único que se pide en el grupo es el respeto hacia los demás. Como dijo el Adán, no hacer muñecos de paja, no exagerar los argumentos del otro para evitarlos. Y sobre todo el homine, nunca atacar a la persona, ¿vale? Podemos estar en desacuerdo completamente en algunos temas, no en la Trinidad, por ejemplo, porque hay cosas que creemos de fe, ¿vale? Porque somos cristianos, Trinidad, Jesús es Dios, pero aún así se puede debatir todo, pero en el amor de Dios. Adán, cuando tú quieras, compañero. me han hablado por ahí, me han dicho que la imagen no se mueve o no sé qué, no sé. No, será, Sí, sí, realmente no se yo mueve te veo porque no bien. estaba. Sí, era porque no me estaba moviendo yo, simplemente que estaba quieto. Ah, vale, digo, yo te di que lo bien, chacho. Es un primo mío que nos está viendo, que es un fenómeno, Luis, de Getafe. Muy bien. Dios te Lleva toda la bendiga, vida. Luis. Ah, lo conozco, lo he visto muchas veces por ahí y he hablado con él. Dios te bendiga mucho, hermano Luis. Llevará no sé cuántos años estudiando, toda su vida. Es un fenómeno. Muy bien. Y nada, acerca de la Trinidad, pues cosas que estaba pensando, por ejemplo, acerca de Cristo, que a ti como a mí nos encanta la cristología, como a todo cristiano debe ser. Nos decía uno, Jesús nunca se declaró hijo de Dios. Y resulta que le crucificaron por eso. No le contesté, ¿eh? En serio, no le contesté. Fue un debate cara a cara en una casa. Y cuando dijo eso, le dije, no has leído la Biblia, primo. Y él dice, ¿cómo me vas a decir tú? Si he leído la Biblia. Digo, no puedes leer la Biblia y decir eso. ¿Cómo vas a decir que Jesús no se declaró hijo de Dios si le crucificaron por eso? O sea, son cosas que en la Biblia están claras. Cuando Jesús, en el capítulo 9 de Lucas, dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Y el otro le dice, dime quién es para que crea. Y él mismo dice,
el que estás viendo, el que está hablando contigo, este es, si se lo dice así de claro. Y en la crucifixión mismo dice, se declaró hijo de Dios, que se salve ahora. O sea, a otros le decían, el hijo del hombre, tal, tal y tal, y dicen, te estás declarando hijo de Dios. Y él dice, yo no lo digo, vosotros decís que lo soy. O sea, claramente se revelaba como el hijo de Dios. Eso eran cosas, porque hay una de las maneras de atacar la Trinidad es que si el Espíritu Santo no es Dios, que si Cristo no es Dios, entonces son temas que se deberían tocar hoy, por ejemplo. Pero vamos, que quiero que toques un poquito el tema historia, que por eso te he dicho que te pongas en Sí, grande, que quiero escucharte. no, hombre, pero ahora te pones tú, hablas los textos, el estudio que tú ya lo tienes puesto de la Trinidad, como hablemos, y yo no te preocupes que sigo con el tema histórico. Bueno, como quieras, a mí me da igual, bien. Y ahora el Adán, has desaparecido, hermano. Adán, me he quedado solo. Gloria a Dios. Ha vuelto. No me he quedado Sí, solo. Ha vuelto. ya, ya. Menos mal. Es que no me voy a ir. Lo que pasa que si se quita el wifi, se conecta con los datos y ahora volverá. Cuando vuelva a coger el wifi se van a salir. Muy bien. Ante todo lo que os estaba diciendo, bienvenidos a todos. Pedro es el batería, el percusionista de mi iglesia. Dios te bendiga mucho. Mi iglesia, mi congregación en Rojales. Dios os bendiga mucho. Cuñada, David. Dios os bendiga a todos que os vais conectando. Jairo y Esther, A mí, Echeverría. Dios os bendiga mucho a todos por conectaros. Como estaba diciendo el Alan, vamos a tocar temas muy sencillos, ¿vale? Pero eso sí, todos los que estáis en las iglesias, en las congregaciones, por favor, estudiad vosotros y preguntad. Nunca hay una pregunta mala, ¿vale? Muchas veces nos da cosa preguntar. No hay pregunta mala. La pregunta mala es aquella que no se pregunta. Esa es la malísima, ¿vale? Sin más, Dios os bendiga mucho. Y mira, quería hablar porque siempre que se habla del arrianismo y siempre que te van a atacar el tema de la Trinidad, siempre o casi siempre te van a tocar el tema de Nicea. Que en Nicea fue un concilio del siglo IV, en el 325 fue este concilio, ¿vale? La cuestión aquí es que esta gente siempre tiene temas de conspiraciones, ¿vale? Ellos tienen su base en temas de conspiraciones total, ¿verdad o no, Adán? yo los que atacan la Trinidad, sinceramente, pienso que la Biblia la tienen un poco al lado. Y luego Muy rechazan bien. todo tipo de historia que tenga que ver con la Trinidad, la hacen falacia. Hombres de paja dicen que si estos creen así, que y luego no atacan el argumento, atacan las personas, las critican, lo de siempre. Es lo mismo. Y tocante a la historia, que es el tema que me ha dicho el Adam que tocara yo, y como él es obrero y yo soy un estudiante, pues me tendré que someter a él. Dios te bendiga. Pero no era el trato. Empezabas tú. Bueno, como ibas diciendo, hermano, que aquí lo importante es lo visible, lo que tú puedes ver y estudiar, ¿vale? Nunca pienses en la gente cuando empieza a hablarte de conspiraciones. Te van a empezar a decir, en Nicea fue Constantino porque él cogió y lo implantó. O sea, que unos pocos implantaron todo en el cristianismo. O sea, un invento, alguien se lo inventó y lo cogió y lo metió, ¿vale? Falacias. Un argumento muy débil, ¿vale? Y dice, bueno, la palabra Trinidad no existe, no está en la Biblia. Bueno, si nos ponemos a mirar, la palabra Biblia tampoco está dentro, pero lo vemos, es un conjunto de libros. También la palabra omnisciencia no está, pero sabemos que Dios es omnisciente. Y con respecto a esto que te os voy a decir, hay un gran, pero un montón que puedes mirar en historia de la Iglesia, puedes mirar como si grandes hombres de Dios, ¿vale? Hablaron de la Trinidad, hablaron del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero siempre te van a decir que fue un invento todo y que fue por culpa de Constantino. ¿Y qué os parece si recogemos un pequeño dato de antes de Constantino? Antes de que Constantino fuera puesto de emperador, que no estaba,
Ya el cristianismo ya había formulado eh, doctrinas de fe, ya había estipulado muchas de ellas, ya se sabían. ¿Por qué? Por lo que está diciendo el Adán, de la Biblia, ¿vale? Y hubo un cierto desarrollo, eso sí que es cierto. En todas las Toda doctrinas la hay doctrina, ciertos en desarrollos. toda, en toda. Claro, hay un cierto desarrollo. Y como os iba diciendo, está Gregorio, se llama Gregorio en el 200, mira, lo tengo, a ver por aquí, que si no les valdría la Biblia, como decía el Adán, en 1 Corintios 15, 1 al 4, ahí ya hace una declaración de fe. Pero si no se conforman con eso, ¿vale? Pues vamos a darle un dato pequeñito, ¿vale? Pero que hay mucho más y si a alguno le interesa se lo puedo pasar por escrito, ¿vale? Porque hay mucho. Mira, así rápidamente, podemos hablar de Ignacio de Antioquía entre el 50 y el 117, ¿vale? Después de Cristo. Estamos hablando que el concilio de Nicea era el 325, ya estamos haciéndolo antes de Nicea, ¿vale? Ignacio de Antioquía decía esto, mira, porque nuestro Dios, Jesús, el Cristo, fue concebido por María según el plan de Dios, tanto en la simiente de David y del Espíritu Santo, ¿vale? Esto se encuentra en la carta de Ignacio a carta de los Efesios, ¿vale? Por Michael Holmes. Y podríamos seguir mirando y podríamos mirar como también Policarpo de Esmirna, por ejemplo, el mismo discípulo de Juan, ¿vale? El apóstol, él mismo cita la Trinidad y a Jesús como Dios. Pero bueno, vamos a ir a algo mucho más sencillo, ¿vale? Que es el que os he comentado. Gregorio, ¿cómo se llama el apellido? Un nombre difícil. Haga. No le, no he cogido esas notas. Como le dije que la historia te ocupabas tú. Pues yo... Las notas me las guardé, lo dejé en el blog de notas, pero no lo puedo leer porque si lo leo se me quita la conexión. Porque lo tengo en el móvil. Mira, hizo una declaración de fe justamente, justamente en el 260-270, cuando aún no estaba el concilio de Nicea y 50 años antes de Nicea y Constantino no vivía. Entonces no vivía, pero ya cogieron Gregorio mmm, Taumaturgus. ¿Has visto cómo era difícil el apellido? Y él escribió algo muy interesante y dijo, hay un solo Dios, el Padre. Esto es una declaración de fe, ¿vale? 50 años antes de que no estuviera, no estaba, aquí ya no estaba. Estamos hablando del 260 al 270 después de Cristo. Ya aquí no hay ni Constantino ni Nicea, ¿vale? Que es siempre las aspiraciones paranoicas muchas veces que tienen esta gente. Y dice lo siguiente, hay un solo Dios, el Padre de la palabra viviente, quien es su sabiduría y poder subsistente e imagen eterna, el perfecto engendrador del perfecto engendrado, Padre del unigénito Hijo. Hay un solo Señor, un solo del único, Dios de Dios, imagen, semejanza de la deidad, palabra eficiente, sabiduría completa de la constitución de todas las cosas, poder formativo de toda la creación, verdadero Hijo del verdadero Padre, invisible de invisibles, e incorruptible de incorruptibles, inmortal de inmortales. Aquí, eterno de eternos, un solo Dios y un solo Espíritu Santo, teniendo subsistencia de Dios y siendo manifestado por el Hijo, luz de vida, causa de vida, fuente santa, santidad, proveedor, líder santificación, en quien es manifestado Dios el Padre, quien está por encima de todo y de todo, y Dios el Hijo, quien es a través de todo. Escucha, una perfecta Trinidad. Pues no dicen que la palabra Trinidad no existía hasta el concilio de Nicea.
¿Cómo puede ser que esté en esta época? Estamos hablando, como hemos dicho, del 250 al 270. ¿Ves? Es algo que si en verdad se pusieran a estudiar, lo verían todo lo que hay sobre la Trinidad, sobre que Jesús es Dios, porque Jesús, si no fuera Dios, no podría existir una expiación como la que tenemos a nuestro favor todos nosotros. Luego se ponen, porque yo quiero que entendáis algo, menos los modalistas y los abelianos, que ellos creen que son tres manifestaciones del mismo Dios, menos ellos, todos los demás, cada vez que te quieran atacar la Trinidad, es únicamente por quitarle la divinidad a nuestro Señor Jesucristo. Eran hombres influyentes en medio de la iglesia. Sí, Naciaceno, por supuesto. Y como os iba diciendo, siempre es para quitarle la divinidad a Jesucristo. Hay siempre un tema, ¿vale? Que lo vamos a meter un poco de crítica textual, ¿vale? Que es siempre que quieren quitarte Mateo 28, 18 y 19, que es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿vale? Alguien por aquí, y le he visto muchas veces en redes sociales, Adán, como cogen y dicen, eso es un espurio. Yo muchas veces no lo entiendo, de verdad, Adán, porque esto he visto yo los manuscritos. No es que una cosa es que lo puedas decir y otra cosa es que lo hayas visto. Yo he visto los manuscritos, ¿vale? Para decir que ese verso, por ejemplo, que no les gusta, le tienen una manía a ese verso, yo no sé por qué. Ellos lo sabrán. Pero a nosotros, como nos gusta toda la palabra de Dios, no quitamos nada. Mira, está en los tres códices más importantes, como es el Vaticanus, está en el Sinaítico del siglo V, pero también está en el Dateso, que es del siglo II. Está en el Copto Sinaítico también del siglo II. Vamos a ver qué van diciendo por aquí los hermanos. Quien no reconoce la Trinidad como implícito no acepta la verdad. Está implícita en la Biblia, aunque no diga la palabra Trinidad, está implícita en la Biblia, quiere decir. Y luego también está en todo el desarrollo. Es que sería algo muy cansado ponerme a deciros todos los denominados padres de la Iglesia. Y, por ejemplo, solamente con deciros el de este, por ejemplo, para que veáis que la palabra Trinidad ya existía antes. Lo que pasa que sí que es verdad que, por ejemplo, mira, los testigos de Jehová van mucho más allá. Y te dicen, es que en Nicea está en el contexto. Claro, hermano, está en el contexto. Pero de todas maneras, cuando empiezan, tú siempre piensas que tienen que ser algo conspirativo, ¿vale? Siempre va a ser algo conspirativo, porque la Iglesia Católica cogió y lo puso ahí. Porque Constantino, siempre meten a Constantino. Por cierto, sea de paso, dicho, y esto acordaros bien, ¿vale? Cuando lo digan, tanto que dicen de Constantino, ¿vale? Fue bautizado por Arrio. No quería ver ni en pintura a Atanasio. Es más, Atanasio fue despedido, desterrado 5 veces, ¿vale? Con esto yo creo que no podemos decir, es una evidencia más de poder ver cómo Arrio y Constantino eran más que amigos. Porque ¿a quién llamó para bautizarlo? A Arrio, ¿vale? Y aunque ganó en el concilio, porque los testigos de Jehová lo que te van a decir, y ciertos grupos, te van a decir que en el concilio de Nicea no se puso la Trinidad. Y en esto tienen razón, ¿vale? Porque si lo miramos a fondo, tienen razón en el sentido de que ahí se dispuso más lo que es la persona del Hijo, Claro. la esencia del Hijo, pues, porque ese era el tema. Se tocó luego alguna cosilla, sí, pero no era el tema del Espíritu Santo. Luego más adelante fue con el término filoqué, ¿vale? Y del Espíritu Santo, ¿vale? Y del Hijo, que cuando dice que el Espíritu Santo lo daba el Hijo y el Padre, venía del Padre y del Hijo. Pero te van a decir una parte de verdad que es esa, pero lo que no saben es el desarrollo después, todos los versos que hay, toda la historia de la iglesia, porque muchas veces te mutilarán la historia de la iglesia
¿Para qué? Para llevarlos a donde ellos quieren. Y lo del texto de Mateo 28:19 creo que es muy importante, ¿vale? Porque siempre te van a decir que es un espurio. Cuando te lo digan, dile que te lo enseñen. ¿Que dónde está el espurio? ¿Vale? También está el Chester City, ¿vale? Que es uno de los manuscritos también de los más antiguos, de últimos del siglo I, ¿vale? Yo creo que hay mucha documentación para ver, muchísima. Podríamos hablar también mucha más parte de la historia de la iglesia, pero yo creo que con esto es suficiente. Es más, mira hasta dónde llega el sectarismo, porque Adam, esto a veces es gracioso, ¿vale? Te dicen, dime un texto donde Jesús sea Dios. Dime un texto. Venga, dímelo. Y tú le escoges y le dices, por ejemplo, porque Dios es un Dios soberano, un Dios perfecto, que donde vio una debilidad en alguien que dudaba, Dios nos dio la seguridad para todos los demás. Tomás dudó. ¿Os acordáis cuando Tomás dudó? Y le dijo, si no tocara y viera las llagas y metiera mi dedo, no creería. Y entra el Señor y dice, toca y ve. Y dice, y la expresión que dijo fue esta, Kyrios nom, anteos nom, ¿vale? Señor mío y Dios mío. Cuando está diciendo Kyrios nom, Señor mío, y teos y teseus es una palabra exclusiva para Dios, ¿vale? Está diciéndole Dios mío a Jesús. Pues bueno, estos señores cuando te vienen y te dicen esto, te dicen lo siguiente, mira esto, Adam, que me lo han dicho a mí. Te cogen y te dicen, cuando dice Kyrios no, Anteos no, no le estás diciendo a él que está hablando con él, sino que hace así al cielo y dice, Kyrios no, Teos no, como diciendo que se lo dice al Padre, para quitar el pasaje. ¿Has visto? Y Mira, así podríamos seguir mucho más. ¿sabes qué hago yo mucho cuando, sabes que me encanta la apología? Y lo que hago mucho cuando hablo con la gente es que suelo citar muy poco los textos que ellos esperan, ¿sabes? Lo suelo citar muy poco, aposta, para que ellos no tengan por dónde atacar. Por ejemplo, Mateo 28:19, para defender la Trinidad nunca lo hago, ¿vale? Nunca lo utilizo. Primera de Juan 5:7, nunca lo utilizo. Tampoco. No quiero utilizarlo porque les es una manera de agarrarse ahí para desviar la atención del debate. Entonces, no intento enredar los debates. Yo lo que voy es a los textos evidentes. Como el otro día el hombre este me decía, solo hay dos personas, ¿te acuerdas? Tres no. Y le puse textos fáciles como que dice, El yo mismo me que voy, decía que era un espurio, Mateo 18:19, el ese era el mismo. mismo, era el mismo. Pero yo le puse textos claros, textos que él no se espera. Le dije, Jesús dijo, yo me voy y el Padre enviará en mi nombre otro. Y digo, ahí se ve claramente que Jesús se va y el Padre envía a otro, que es el Espíritu Santo, el Consolador. Digo, ahí se ven que evidentemente hay tres personas, no puede decir que hay dos. Porque la Trinidad en sí hay que explicarla, no somos triteístas, somos monoteístas, Eso solo te decir creemos en yo. un solo Dios. Te voy a preguntar yo a ti, porque siempre son las mismas falacias, siempre son las mismas, ¿vale? A ti tú dices que te gustan los textos directos, ¿vale? A mí me gustan textos que utilizan ellos, por ejemplo, cuando dicen, es el primogénito de la creación, ¿vale? Me encanta cuando me lo citan, porque tú lo miras en el original, lo ves, en las copias originales, mejor dicho, en griego, y se nota que es algo que han tenido que enseñarles sin más, ¿vale? Porque hay una palabra para ser primer creado, ¿sabes? Y Proto- ser el primero en Prototipos. cabeza, en autoridad. Y lo está diciendo, tú cuando me vengas a decir la Trinidad te voy a decir yo, pero es que tú crees en tres dioses, Siempre, ¿eh? Triteísmo, ¿crees? triteísmo y nosotros no, somos monoteístas. Luego, cuando hablan de el primogénito de la creación, ya lo sabes, la palabra para primer nacido es protoctistos y la palabra para Prototiseo. el primero en preeminencia es prototokos. Y eso, cuando te hables con testigos de Jehová, tú diles,
¿cuáles son tus fuentes griegas? ¿Quién tradujo tu versión y del griego? Y no te van a decir los expertos porque no lo saben. No lo saben literalmente. No les han informado de ello. O Apocalipsis 3:14, cuando dice, eres el principio de la creación de Dios, ahí es arche, que significa la fuente o el inicio, no el primero, ni lo primero que Dios creó, sino la fuente de donde emana toda la creación. De ahí que Colosenses diga, en él todas las cosas subsisten. O Juan diga, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque él es Eh, el creador. el pleroma de la deidad habita en él corporalmente. Si es que hay cada texto, hermano, ese me encanta. Dice, el pleroma, o sea, la plenitud en totalidad, no una parte, no, 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 no. La No. totalidad de la deidad habita corporalmente ¿en quién? En Jesús, bendito sea su nombre. En griego ple significa lleno hasta rebosar. Eso es ple. Plenitud es totalmente lleno hasta rebosar. Eso significa. Y Muy luego bien. acerca de los textos como ese de Esteban cuando le están apedreando, dice que mirando al cielo, lleno del Espíritu Santo, vio al Padre sentado y a Cristo a su diestra. Está, evidentemente, tú preguntas, ¿quién está en el trono? Te tienen que decir el Padre. ¿Quién está a su diestra? El Hijo. ¿Y de quién está lleno Esteban? Del Espíritu Santo, digan lo que digan. Luego cuando Ahora está, otra cosa, Adam, y te sigo preguntando porque quiero que contestes tú. Cuando dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, es el poder, es... Yo te pregunto, Adán, ¿tú crees que a una energía ¿eh? se le puede hacer contristar? ¿Una energía te puede enseñar? sí, por eso al principio te he dicho que teníamos que hablar un poquito, si hablamos de la Trinidad, de la deidad de Cristo y del Espíritu Santo, de la personalidad del Espíritu Santo, aunque la gente no quiera comprender la personalidad individual, no independiente del Espíritu Santo, porque dicen que el Espíritu de Dios es Dios, y en eso tienen razón, pero quieren aludir a que es la misma persona, y eso no, porque la Biblia dice el Padre enviará en mi nombre, el Padre envía algo. También dice la Biblia, envías tu espíritu, son creados. Entonces, Él envía a una persona. No, la Biblia no nos va a engañar en eso, que eso creo que está en los Salmos. Envías tu espíritu, son creados, renuevas la faz sobre la tierra. Cuando habla de los animales que vuelven al polvo y Dios los crea en un segundo, el Dios espíritu. Entonces, esas cosas a mí, sinceramente, cuando quieren evadir esas cosas, no. Muchas veces dejo de hablar cuando quieren evadir esas cosas, que evidencian que son tres personas, absolutamente. Que, como en el Ahora, yo te bautismo, hago otra pregunta. Yo te hago una pregunta. El problema de mucha gente, ¿vale? Y esto lo he visto yo también muchas veces, igual que tú, Adam, cuando decimos tres personas, ¿vale? No están pensando en la forma que nosotros estamos diciendo, están pensando en tres personas físicas. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Tres personas en humanidad, tres personas, ven tres personas, ¿cómo va a haber tres personas dentro en una? No puede ser, son tres personas diferentes. Entonces estáis creyendo que hay tres dioses. ¿Ves? Otra vez la misma falacia de argumentación. no, la Trinidad se explica como un solo ser divino que existe en tres personas, individuales, no independientes. Eso es la Trinidad. Los tres gozan de la misma vida, de la misma esencia y de los mismos atributos, aunque los tres como personas individuales tienen trabajos diferentes, que eso es la economía de la Trinidad. Y recuerdo la pregunta que me estaba haciendo, me la ha hecho Eleazar Rodríguez, me la ha hecho por WhatsApp porque me ha dicho no voy a poder veros, pero te hago la pregunta ya. Me habla acerca de la pericosis y me ha dicho que si al decir Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Dice, se separó la Trinidad en algún segundo. Creo que me la habrá preguntado más bien porque aclaremos el asunto, porque sé que Eleazar no va a caer en eso, porque él es un niño estudioso y muy inteligente No, para hombre, y estas que no hay cosas. preguntas malas.
No, Lo no, digo de pero verdad. que lo hace para aclarar, para que aclaremos, porque hay veces que dicen, la Trinidad quedó separada, y eso no puede ser. La Trinidad goza de una misma vida. La misma vida divina está existiendo en tres personas independientes, no, individuales, no son independientes. No gozan de atributos diferentes, ni de ni de, ni de poderes diferentes, ni nada por el asunto. Son coiguales en todos los sentidos, que eso la gente tampoco lo quiere aceptar. Claro, esto lo vemos hablando de la deidad del Espíritu Santo, que se demuestra con la Biblia que Él es eterno, que Él es omnipresente, que Él es omnisciente, que Él es omnipotente, cosas que solo Dios puede tener, porque son los atributos incomunicables. Por ejemplo, en la Trinidad podemos participar de Él, pero no ser eternos, sino participar de su vida eterna que nos ha dado. Porque dice la Biblia que somos participantes de su naturaleza divina, pero nosotros no somos eternos, sino que gozamos de la vida que Él nos imparte cuando estemos en la eternidad. Pero no somos seres eternos, eso, bueno, ese es otro tema que tendríamos que hablar, que no vamos a tocar aquí. Eso es antropología y no lo vamos a tocar aquí. Pero el asunto de la Trinidad es evidente en el bautismo, por ejemplo. Jesús está delante de todo el mundo le ve y el Espíritu Santo baja en forma de paloma, no que fuese una paloma, sino en forma de paloma, y, y Dios desde el cielo dice, este es mi Hijo amado. Entonces ahí vemos tres personas, que no se puede evitar, que digan lo que digan, no se puede, no sé cómo torcerán esos textos. Como el texto ese de es necesario que yo me vaya, el Padre enviará otro consolador, hay otro. En griego está ayos y hetereos. Hetereos es otro de distinta esencia y ayos es uno de mi misma esencia. O sea que está diciendo, vendrá otro que es igual que yo y os consolará. Entonces no. Yo hay muchas veces que me estaba riendo, no por nada, porque os lo voy a contar. Resulta que mucha gente, le he oído alguna vez, dicen, ¿y para qué hijo el griego? Y es verdad que con estudiar la palabra en sí y tal, y ya está. Pero no, también tenemos que entender que en Dios, muchas veces lo decimos para otras cosas, en Dios no hay casualidades. Dios, yo creo sinceramente que escogió el griego y con E, para todas estas cosas que estamos diciendo, hay una palabra, una palabrita exacta, exacta. Es como las matemáticas del lenguaje, el griego. Por eso es tan bonito cuando tú lo ves y lo estudias un poco, no mucho, porque yo no sé, Adam, yo por ejemplo soy solamente un estudiante, ¿vale? Pero tú lo ves y dices tú, no, está una palabra exacta para esto exclusivamente. Entonces, no puede ser lo que está diciendo, por ejemplo, en este caso, los testigos de Jehová, arrianos, semiarrianos, porque hay muchas modalidades de la misma herejía, ¿vale? Que se levantó con Arrio. Hay muchas variantes. Dios te bendiga mucho, hermano Luis. En la Trinidad no hay conflicto de voluntades por su obligación circunstancial en favor de la salvación. Eso es la economía de la Trinidad. Continúo. Sí, estamos diciendo que antes queríamos hablar lo que es ontológicamente de la Trinidad, así por encima, un poco de historia y el Adam que prosiga hablando de lo que está hablando, pero así superficialmente, porque claro, ya tendríamos que meternos en la economía. Luego también había, es verdad, esto sí que es cierto y se puede ver en la historia, porque eh, eh, no podemos negar las cosas, hay que reconocer las cosas. Hubieron muchos padres, llamados padres de la Iglesia, que cayeron en el subordinacionismo, ¿vale? Pero luego se aclaró con el tiempo, se aclaró y se vio que no era así. Continúa, Adán. Sí, no, a ver, una de las cosas que me interesa es que la gente vea algo en. Es que estoy sentado en la cama. La gente vea algo que en el Antiguo Testamento, la gente te dice, con el Antiguo Testamento se puede demostrar la Trinidad. Y una cosa que, que sí quiero aclarar, ¿vale? Que yo como el David no queremos defender el verbo Trinidad. No nos importa si no quieres llamarle Trinidad. Lo que no vamos a aceptar es que no veas que existen tres personas que gozan de una misma vida divina.
Solo eso. Si no le quieres llamar Trinidad, no le llames Trinidad. Llámale como te dé la gana, pero como ha dicho David Dual Frías, ha dicho antes, el que no acepta que implícitamente la Biblia habla de la Trinidad, no acepta la verdad. Entonces, aunque no le quieras llamar Trinidad, tienes que aceptar que la Biblia habla de, por ejemplo, dice la Biblia Jesús mismo. Si tú crees la Biblia de Nuevo y Antiguo Testamento, podemos tomar cosas de Jesús. Solo voy a tomar este ejemplo del Nuevo Testamento y ya me voy al Antiguo directamente solo, porque si no hay gente que no lo va a aceptar, como los judaizantes, porque no aceptan el Nuevo Testamento, ¿sabes? Jesús dice, Ya. nadie ha visto a Dios, ¿sabes? Y claro, evidentemente se refiere al Dios Padre, porque aquí te dirían, si dices que nadie ha visto a Dios, no me puedes decir que Jesús es Dios, ¿sabes? Pero evidentemente Jesús se refiere al Padre, porque mi niña que pasa para adentro, que tengo una niña que es una bicha, sale a mí de mete patas. Y cuando Jesús dice nadie ha visto a Dios, ¿sabes? Pues la gente dice, si dices que nadie ha visto a Dios, Jesús no es Dios. Pero el asunto es que Jesús eh, podría estar poniendo en conflicto la Torá, porque la Biblia dice que bajaron tres hombres, tres ángeles con aspecto de hombre, no tres ángeles, tres seres con aspecto de hombre, y comieron con Abraham. Y dice la Biblia que dos de ellos se marcharon a destruir Sodoma y Gomorra y uno se quedó con Abraham. Y a ese, después de que esos dos se van, a ese ser que se quedó con Abraham dice que que Jehová estaba hablando con Abraham. Entonces, evidentemente vemos que el otro ser, que era el ángel de Jehová, que se quedó a comer con Abraham, y luego estuvo hablándole y Abraham le decía, pero si hay 50 personas vas a salvarlos. Sí, si hay 50 los salvo. No se enfade usted, mi señor. Si hay 40, ¿con quién estaba hablando? Cara a cara. Dice la Biblia que era Jehová, era el ángel de Jehová. Ese ángel de Jehová, Jacob. nosotros, claro, ahí también podemos decir que es él. Ahí nosotros sabemos que es una cristofanía, es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, o teofanía, pero para mí personalmente, prefiero llamarle cristofanía porque vemos que es la manifestación de Dios en forma corpórea, ¿vale? No es, ¿cómo se llama? Antropomorfismo, no es eso. ¿Sabes lo que te digo, no? La gente que nos está escuchando, es cuando Dios habla de que tiene formas de hombre. Por ejemplo, la mano de Dios sigue extendida, tal. Dios no tiene mano porque es espíritu, pero es un antropomorfismo, eso es. Pero ahí no era un antropomorfismo, sino que un ser tomó la forma corpórea, se presentó delante de Abraham y era tan, por así decirlo, material, aunque suene raro, que comió y no le sucedió como Casper, que comía y la comida se caía al suelo, sino que de verdad estaba ahí y comió con él y Abraham no se sintió raro, sabía que eran unos seres especiales, porque luego se puso a hablar con él como con Jehová y le pedía peticiones, si hay 50, si hay 40, entonces se entiende que ahí está, hay un ser en la tierra en forma corpórea hablando con él. Y a ese, que bajó más veces, se le llama el ángel de Jehová o el príncipe de los ejércitos de Jehová cuando se presenta delante de Josué y luego se ve que Josué dice, ¿eres de los enemigos o eres de los nuestros? Y le dice, yo vengo como el príncipe del ejército de Jehová. Ese no es el arcángel Miguel, como algunos creen, porque luego dice la Biblia que ese ser dice, y Jehová le dijo y le habló. O sea, ese era el ángel de Jehová. Lee lo que te está diciendo nuestro hermano, Luis González de Getafe. Mientras tú lo lees, yo digo un par de cosas también. Eh, Cuando leemos decía David, el chulo, a él le contesto yo, dice, el ángel de Jehová no es Jesús, por supuesto, es más, hay un problema ahí también gramatical, ¿vale? Porque tú lo puedes exprimir ese texto cuando pone ángel, ¿vale? Tú lo miras en el Strong, ¿vale? Fácilmente lo puedes mirar. Y como decía un hombre de verdad que yo lo aprecio en el Señor, ¿vale? Ya partió, ya promoció con el Señor que es Carlos Fusán, ¿vale? El editor de la Biblia textual.
Él decía que era importante mirar la conjunción de lo que significaba la palabra, pero también mirando la Biblia, mirando más allá, mirándolo de una forma como un cristiano, ¿vale? Como un hijo de Dios. Y yo creo que en esto tenía mucha parte de razón, ¿vale? Porque tú cuando miras ángel, también puede ser, no tiene que por qué poner ángel, ¿vale? Puede poner el enviado, Elohim, o algo más que me gusta más porque dice la Biblia en el Nuevo Testamento, podemos ver que dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, ¿vale? Y sabes que también se puede poner mediador Elohim Lo o vi, mediador Yahvé. vi que compartiste algo, sí. Claro, porque un ángel es un mensajero que trae un mensaje de alguien, es alguien que Es media un que, mensaje. es que muchas veces puede traer confusión, ¿vale? Porque claro, decimos ángel, ángel de Jehová, pero ángel de Jehová, pues sí es un ángel. No, es una traducción, ¿vale? Eso hay que entenderlo, ¿vale? Que Ahora, respondiendo a Luis, hablamos un poco del monofisismo para que, bueno, ahora vale, hablamos qué es. adelante, adelante. Ya está, si yo era solamente eso, porque yo sé que muchas veces, Sí, no sé mediador se vosotros, puede yo, traducir. yo como estudiante, ¿vale? Muchas veces leía ángel de Jehová y decía, señorcico, pero si es que pone ángel. ¿Sabes? Y yo luego, pues con el tiempo fui estudiando, fui mirándolo y puedes traducirlo fácil, 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 como mediador Yahvé, como mediador Elohim, ¿vale? Y ahí ya se acaba la discusión. Adelante, Adán, Sí, contéstale a Luis. un ejemplo más rápido del ángel de Jehová, dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que de los que le temen y le defienden. El ángel de Jehová acampa de cuántos de los que le temen, de algunos, de uno, de todos, ¿no? Para acampar alrededor de todos los que le temen, tiene que ser omnipresente. Eso solo puede serlo Dios. Es ese- Esa es buena, Adán. claro, ese Esa es es el buena, asunto hermano. de hablar de la Trinidad con el Antiguo Testamento. Cuando, por eso he hablado de eh, envías tu espíritu, son creados. ¿Sabes? Entonces, Jehová envía el Espíritu Santo cuando, si los animales volviesen al polvo, ahí enseña el salmista, creo que es, si los animales vuelven al polvo, envías tu espíritu y son creados. O sea, veríamos al Espíritu Santo como creador. También dice la Biblia, tu espíritu adornó los cielos. Entonces vemos que en las estrellas el Espíritu Santo participó como creador. Y, y cosas así. Se pueden ver en el Antiguo Testamento 50.000 ejemplos del ángel de Jehová, como habla como Jehová, se le pide como Jehová y contesta como Jehová, descendiendo el ángel de Jehová. No hay un ejemplo, hay muchos más. Luego, para hablar de lo que dice el primo Luis, la esencia divina de Jesús no fue vista jamás, el verbo se hizo carne, se hizo visible en un cuerpo humano. Por eso desde el principio te he dicho que teníamos que hablar de Jesús y de su deidad. Hay gente que dice una Buena, cosa tío. curiosa. Buena, Luis. En la kenosis, en el vaciamiento, ¿sabes? Hay gente que dice que sus atributos los dejó en el cielo. Eh, yo entiendo que digan que se autolimitó, vale, porque estuvo en un cuerpo de hombre sujeto a debilidades voluntariamente. Eh, pero no que dejó arriba los atributos. Porque hay una cosa que me encanta ver en la Biblia, que es la gente dice que cuando Jesús estaba en la tierra no era omnipresente. Y claro, eh, ¿cómo llegan a esas conclusiones? Por eso se habló en el concilio, creo que era de Éfeso, del monofisismo, el de Éfeso 481, se habló Pues del sí que era el de monofisismo. Pues ahí hablaron de que las dos voluntades, eh, de las voluntades que se juntan, si son una o son dos en Cristo, que no creo que sean dos, por causa de la doctrina del monofisismo. Y también ya tocaron los temas esos como en Jesús había dos naturalezas y dos personas, y por eso llegaban a la conclusión de dos voluntades, que eso ya era una super herejía. Entonces, nosotros creemos en Jesús, bueno, nosotros no, la Biblia enseña que Jesús era una sola persona en la que había dos naturalezas. Su espíritu era divino que se había cubierto de naturaleza humana. Ya está. Entonces, ahí también entramos en el tema de Jesús, hijo de María,
María, Madre de Dios. No. ¿Podemos decir que Jesús murió en la cruz? Sí. ¿Podemos decir que Dios murió en la cruz? No, porque Dios no puede morir, pero sí podemos decir que el que moría en la cruz era Dios. Luego, ¿podemos decir que Jesús era hijo de María? Sí. ¿Podemos decir que Dios es hijo de María? No, porque Dios no nació por María en el sentido de inicio de vida, sino que fue su humanidad la que nació de María. Podemos decir que el que nacía era Jesús y era Dios, pero no que Dios había nacido en ese momento. Porque acerca del engendramiento de Cristo, cuando la Biblia dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, el verbo es presente, el engendramiento es eterno, que sabes que lo hemos escuchado eso de Samuel Pérez Milló, de Francisco La Cueva, que no les va a gustar a ninguno que no crean en la Trinidad. No lo escuchéis los que no creéis en la Trinidad. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy es un verbo eterno, ¿vale? El engendramiento de Cristo es algo que tiene que ver con la eternidad. No se engendró en un momento en el tiempo. Entonces, Jesús era una sola persona que nació de María, pero el que nació no fue Dios, sino que el que estaba naciendo era Dios como hombre, pero no que Dios estaba naciendo en sí mismo. Como eso de Dios murió en la cruz, no. El que estaba muriendo en la cruz era Dios. Dios nació, no. El que estaba naciendo era Dios. Esos son los asuntos que cambian todos los pensamientos acerca de la Teococos, famosísima, Madre de Dios. Entonces, lo que quería llegar a la conclusión del primo Luis era, que todavía no le he dicho, dice Jesús mismo. Dice que nadie ha estado con el Dios Padre arriba y dice, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y ahora hay gente que dice, eso lo escribió Juan cuando Jesús no estaba. No, hijo, si Juan está citando las palabras de Jesús, Jesús en la tierra dijo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Estaba en la tierra o estaba en el cielo? Jesús por su boca decía que estaba en el cielo, pero lo estaba diciendo con sus pies en la tierra, porque él era omnipresente. Entonces, no podemos De, to- separar. de todas maneras, eh, de todas maneras, cuando se habla de la kenosis, ¿vale? Porque lo he visto varias veces y nosotros es verdad que vemos siempre dos maneras de verlo. Una es esta, que dicen que se vació y entonces dejó sus atributos. Otra es la de que se no dadó y no hizo utilidad de ellos, ¿vale? En ciertos aspectos. Y esa luego la también, conocemos, el mecánico que está ahí, que es mi primo. ¿sí? Luego también hay otros, ¿vale? Que luego salió, que no me acuerdo ahora cómo se llama, ¿vale? Porque está en latín, que lo hizo porque dice que la humanidad en Cristo opacaba, ¿vale? Le opacaba y entonces había momentos en los que él no sabía ciertamente ciertas cosas, aunque era Dios, ¿Sabes ¿vale? cómo se llama esa Y, doctrina, no? ¿cómo? Antes de empezar el estudio, esta tarde, una prima mía, Luis la conoce, la Carmen, la hermana de, se lo digo para que lo sepa Luis, la hermana de Jesús, la cuñada de la Lorena, la Carmen Montoya. García Montoya, Montoya García. Me preguntaba, primo, ya que vais a dar el estudio de la Trinidad, el otro día pensando, cuando tocaron a Jesús y dijo, ¿quién me ha tocado? Dice, es que no sabía cosas, Jesús. Me ha saltado con esa pregunta. Es una niña joven. El pedazo de pregunta de la niña. Y es la doctrina de la comunicación de propiedades. Es una doctrina que yo hablo poco de ella porque la gente te toma un poco por loco. Pero Ireneo de León, Pero contra está las herejías, claro. Ireneo de León en su libro Contra las herejías lo hablaba hace 1800 años, mucho antes que nosotros. O sea que los locos no somos nosotros. Sale de ahí. Ya estaban locos. Hace 1800 años Ireneo de León decía de la comunicación de propiedades que aquí entramos, seguimos hablando al tema de la esencia divina de Jesús no fue vista jamás, de mi primo Luis, que claro, ellos vieron la humanidad de Jesús, pero nunca vieron su deidad. Que eso es verdad. Y por eso decía yo que no dejó arriba los atributos, sino que los inhabilitó en la esfera que él quería inhabilitarlos, porque cuando él quería utilizarlos, de hecho los utilizaba. Por ejemplo, nadie puede perdonar pecados sino solo Dios y perdonó pecados, ¿no?
No tenía necesidad de que nadie le dijera, le enseñara nada porque él conocía lo que había dentro de los hombres, por Claro, ejemplo. dice, él sabía desde el principio, dice, desde el principio sabía quiénes eran los que habían de creer en él y quiénes le iban a negar. Eso es la omnisciencia. Y cuando estaba hablando con la gente, decía, sabía lo que cavilaban en su corazón, sabía sus intenciones. Eso solo lo sabe Dios. Y cuando dice eso de el verbo que está, o sea, el Hijo del Hombre que está en el cielo, en tiempo presente, estaba omnipresente. Y luego creo que fue a Natanael, le dijo Natanael, te vi debajo de la higuera. Y le dijo Natanael, tú eres el Hijo de Dios. Otra vez para el debate que hablé con ese muchacho que me dijo que Jesús no era hijo de Dios y ya dejé de, ni hablé, es que ni hablé ese día. Ese día ni hablé. Entonces, eh, el verbo de Dios no vino desactivado de su deidad. Lo creo, claro que no vino desactivado de su deidad. Él era Dios en la tierra. Ese es el asunto. Dios, claro. Que porque El es que hecho es, de que lo que estamos hablando es el hecho de que en ciertas ocasiones no supiera. Porque, por ejemplo, dice, el día de la venida no lo sabe nadie, ni los ángeles, dice, y ni el Hijo. ¿Por qué? Otra vez, la comunicación de propiedades. sí, De eso que estaba hablando el Adam. De todas maneras, mientras el Adam va mirando para ver si responde y nos hablas un poco más de sobre la Trinidad y en el Antiguo Testamento, que creo que eso está muy bien, me está gustando. Porque es verdad que hay gente que, por ejemplo, no cree en el Nuevo Testamento, ¿vale? Pero para los que creemos en el Nuevo Testamento, ¿vale? Hay algo muy bonito en Hechos 20:28 también, ¿vale? Yo sé que hay gente que no le gusta, es más, se cambió. Mira si hay gente que no le gusta que se cambió, ¿vale? Cuando dice cuidar de la iglesia, dice que el Señor compró con su sangre, ¿vale? Por ejemplo. Pero eso lo cambiaron unos copistas, ¿vale? Porque les parecía algo muy fuerte, ¿vale? Decir que Dios había pagado con su sangre, la iglesia que la había comprado con su sangre. Pero tú lo miras y ahí pone otra vez, no pone Kyrios, ahí pone otra vez Teos, ¿vale? La que Dios compró con su sangre. Bendito sea el nombre de Jesús, de verdad. Qué bueno que es. Adam, continúa, que te da un espacio. nada, voy a seguir contestando un segundo. Mi primo José, el mecánico, yo le respeto mucho porque sé que es un hombre sabio de la palabra de Dios, Sí, ¿vale? Y lleva estudiando también y se sabe los años, como Luis. Luis y José son los que más años llevan estudiando ahora mismo aquí, ¿vale? Dios os Y bendiga mucho. él dice que Jesús cuando baja a la tierra, eh, como que dejó los atributos, nunca utilizó su deidad, dice ahí, estando en la condición de hombre. Siempre dice eso. Que es verdad porque yo lo hablo más veces con él. Él es mi primo, yo le quiero mucho, pero en eso no estoy de acuerdo. Porque al perdonar de pecados automáticamente tienes que utilizar la deidad. Y cuando dice que estando en la tierra estaba en el cielo, eso claramente y evidentemente lo dice Dios, ¿vale? Lo dice Jesús, que me diga. Jesús dice, el Hijo del Hombre que está en los cielos. Lo dice en tiempo presente. Eso no se puede evadir. Y luego cuando hablamos de que él sabía todas las intenciones, sabía desde el principio quién creía en él, quién le iba a negar, sabía todo. Él lo sabía todo. De hecho, creo que es Colosenses me suena Colosenses más que dice, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Todos los tesoros de la sabiduría están escondidos en Cristo. Y eso nunca dejó de ser así. Lo que pasa con la omnisciencia del Hijo en la tierra es esta doctrina de la comunicación de propiedades. Eh, si, si no utilizó su deidad en cuanto a omnisciencia, como Dios dejó de ser Dios. Porque, a ver, si hablamos que sus atributos los dejó arriba o, o literalmente Que que se autolimitó. Yo creo que está diciendo eso, ¿verdad? El José Mecánico. es un poco diferente lo que dice. Dios Dice te que bendiga, Andrés. nunca utilizó la deidad,
pero eso no lo vemos así por estos versos que estoy diciendo. Por ejemplo, la omnipresencia corpórea no estaba en la tierra Jesús en todos lados corporalmente, claro que no, pero en su espíritu sí, porque Él es omnipresente, porque Él es Dios. No dejó, porque si no, no sería Dios. Si por un momento él se hubiese desprendido de alguno de sus atributos, como algunos que en la kenosis dicen que dejó la mochila en el cielo y bajó, así literalmente, un ejemplo de un amigo mío que es un fenómeno, que en el mercado de Vicálvaro he hablado muchas veces con él, no digo su nombre por respeto, le aprecio mucho. Y él puso ese ejemplo, dice, Cristo se quitó una mochila y bajó a eso. Eso no puede ser así. Él no se quitó ninguna mochila, él no se quitó ningún atributo. Cuando dice que se vació de su gloria, evidentemente estaba hablando de todo lo que le rodeaba en el cielo. Y se humilló haciéndose hombre, ese es el ejemplo que pone. No que dejó de ser Dios, sino que el resplandor de la gloria que le rodeaba ahí arriba lo lo autolimitó haciéndose hombre. Ya está, autolimitar, pero no se desprendió de él. Porque, a ver, otra cosa, Dios es inmutable. Jesús es inmutable, que dice Hebreos que Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Si estando en el cielo era una cosa y bajó siendo otra, ya no es inmutable, lo cual deja de ser Dios. Su divinidad era fruto de su naturaleza, no fue adquirida como si de algún poder se tratara. Claro, ese es el asunto. El asunto es la mezcla de que la gente en Cristo ve dos personas o ve una persona en la que se mezclaron dos naturalezas. Las naturalezas de Cristo no se mezclaron. Y de ahí seguimos con el tema de, por eso nunca quiero explicar este asunto porque es difícil, David, la comunicación de propiedades. Tienes que hacerle entender a la gente que las naturalezas de Cristo eran humana y divina, pero no se mezclaron. No se hicieron una ensalada en Cristo. Ni que se mezclaron y cada vez que hablamos de Jesucristo, estamos hablando de una persona, no Humana. de dos personas, sí, una persona, de Dios encarnado. Nunca separar Una tampoco, divina. como hace mucha gente, las personas. De repente utilizan una cosa como si fuera una especie de persona y de repente otra persona. Jesús era todo doble menos su persona. Era uno, ¿vale? Es que eso también, porque a mí me ha pasado, ¿sabes? Algunas veces cogen no, es que Jesús era hombre, ¿vale? Y en el otro lado, pues Jesús era Dios. Vale, pero es la misma persona. Tú no puedes coger Claro. y... Claro, el asunto de la... Jonathan nos pregunta lo mismo, que si no las Es usó, buena, ¿eh? si no las usó individualmente. Pues en cierta manera sí las usaba individualmente. Por ejemplo, dice, ¿quién me ha tocado? En ese momento no lo sabía. Eso quiere decir que su naturaleza divina no le comunicó a su naturaleza humana quién le había tocado. No preguntó por preguntar. Realmente su naturaleza divina no le comunicó a la naturaleza humana quién le había tocado. Eso es lo que se cree en la doctrina de la comunicación de propiedades, que yo la creo. ¿Por qué? La omnisciencia de Dios como naturaleza en Cristo era propiedad de su naturaleza divina, no era propiedad de su naturaleza humana, porque los humanos no son omnipresentes, no son omniscientes, no son omnipotentes. Ese es el asunto. Entonces, cuando hablamos de la comunicación de propiedades es que había cosas que su naturaleza divina no le comunicaba a su naturaleza humana. De ahí es de donde parte la doctrina de la comunicación de propiedades. Entonces, eh, ¿actuó todo el día como Dios hecho hombre? Sí. ¿Manifestó su deidad constantemente? No. Otra cosa que creo que es importante, ¿vale? Para hacer un pequeño matiz y tú sigues, ¿vale? Y así yo también voy aprendiendo. Ante todo, Dios os bendiga a todos por preguntar. José Mecánico, Andrés, Tío Luis, Jonathan. Gracias a todos por estar aquí y seguir aprendiendo todos junticos, porque este sitio es para eso, para aprender todos junticos. Hay algo que me gusta mucho, que lo que ha dicho, de que no lo usó, ¿vale? Pero no se trata de que no la usara. Sí que es cierto que igual, es verdad, yo esto sí que lo creo, que no la usó, pero en beneficio propio, en una forma egoísta, ¿vale? Porque, por ejemplo, cuando vino el tentador, le dice, tú que eres el hijo de Dios, porque en primer lugar no le dijo, si eres, no, le dijo una afirmación.
ya que eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Lo pudo haber hecho? Sí, era Dios. ¿Podía haberlo hecho? Pues claro. Pero ¿por qué era la tentación así? Porque para hacer un milagro egoístamente, ¿vale? Y lo que hizo siempre el Señor, todo lo que hizo siempre fue por amor. Porque el Señor, otra cosa, es lo que tiene dentro de la Trinidad y la pericóresis, es un amor para dar, no un amor egoísta. Sigue, Adán. Sí, en la pericosis que antes no he contestado del todo a por qué me has desamparado, una vez hablé del por qué me has desamparado en Cristo, que no se puede separar de Cristo, sino que desamparar tampoco es abandonar, ¿vale? Desamparar es dejar de dar amparo. El amparo en sí es una ayuda moral, ¿vale? Tú puedes desamparar a alguien por teléfono, sin estar a su lado, literalmente, ¿sabes? Es porque desamparar es dejar de mostrar apoyo moral. Entonces, esto es lo que hizo el Dios Padre en la cruz. En cierta manera, se entiende el asunto como tú eres el que debes cargar con el pecado de todo el mundo. La segunda persona de la Trinidad, el Verbo. El Verbo, la segunda persona de la Trinidad no, porque no, Que se sino, va, Adán. sí, porque me hablan por Facebook y tal, y por WhatsApp y se me corta. Era Dios muriendo en la cruz, pero el que cargaba con los pecados era en sí la humanidad de Jesús, porque tenía que morir participando de carne y sangre, porque ciertamente no vino a socorrer a los ángeles, sino a la ascendencia de Abraham. Esa es la necesidad de la encarnación. Entonces, eso es dejar de amparar, no separarse ni romper la Trinidad, porque eso también rompería la deidad, no solo de Cristo. Si hablamos de que la Trinidad se separa, no se rompe la deidad de Cristo solamente, se rompe la deidad del Padre y del Espíritu Santo porque son inmutables y como son inmutables no tienen que cambiar ni mudar y tienen que seguir siendo los mismos. Entonces Yo, hablar de una separación es algo muy fuerte. yo tengo una Dime, pregunta ahí. ¿Vale? dime. Mientras vosotros vais haciendo alguna pregunta o algo, yo le voy a apretar también ahí. Cuando dice que se separó, cuando hay gente que dice que se separó, ¿vale? De Jesús, del Padre, aluden, por ejemplo, que dice que cargó con todos los pecados de la humanidad y de los presentes y de los futuros, ¿vale? La redención completa, total y absoluta, que yo creo que en eso estamos de acuerdo todos. Y dicen que el pecado separa, porque una parte de pecado es separarte de Dios. Y dicen que en esa carga de pecados es cuando ocurrió esta separación. ¿Qué opinas, Adán? Yo no puedo opinar que la Trinidad se separó en ningún instante, porque como digo, eso rompería la deidad, ¿vale? Entonces, cuando Cristo, porque algunos, mira, sí es muy simple la Biblia también, lo que pasa es que muchas veces la queremos volver un poquito loca. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Recuerdas ese verso? Entonces, la gente dice, Dios le abandonó. Le abandonó, no, la Biblia dice que Dios estaba en Cristo. Y también, y otra cosa, el Espíritu Santo también estaba en Cristo. Porque dice la Biblia, creo que es Hebreos 9:14, que Cristo se ofreció mediante el Espíritu Eterno. Lo dice la Biblia. Y ahí vemos dos cosas. Como el Espíritu Santo estaba en el sacrificio de Cristo, unido a él, en Corintios creo que es donde dice Dios estaba reconciliando consigo mismo en Cristo. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. En esos dos versos vemos que el Dios Padre estaba metido en el sacrificio y que el Dios Espíritu Santo estaba metido en el sacrificio y a la vez vemos que el Espíritu Santo es eterno, porque dice Dios se ofreció mediante el Espíritu eterno. Entonces, la, aunque fue el Verbo encarnado el que vino a vivir la vida que nosotros no hemos vivido y a morir la muerte que nosotros teníamos que morir en nuestro lugar, eh, evidentemente en el sacrificio participaba la Trinidad. Y lo vemos por esos textos que he dicho, que el Espíritu Santo estaba en Cristo y que Dios estaba en Cristo. Entonces, la Toda la pericosis, obra, toda la obra de Dios, yo estoy muy de acuerdo contigo en eso, Adán. Toda la claro, obra que vemos hacer, que Dios, cuando Dios crea, cuando Dios hace, pues, la redención para la humanidad, cuando Dios hace algo,
nunca hay que pensar que lo hace uno y el otro mira, o ese, hay algo que siempre me ha llamado mucho la atención, Adán. Yo, bueno, los que me conocéis, sabéis que he crecido en los bancos, en la iglesia. Yo me acuerdo que muchas veces decían ese Dios Padre, ¿vale? Que miraba desde el cielo y él no tenía nada que ver. Y el hijo era el que se cogía y se entregaba y decía, perdónalo. No, la historia de la cruz es el Padre que da y el Hijo que se da también. Y luego el Espíritu Santo, como estaba diciendo. Siempre hay que verlo todo de una forma trinitaria, que es una forma, como he dicho, un amor para dar. Siempre. Adam, Nos hemos continúa, metido hermano. Estás en un el fino. tema nos hemos metido Escucha, mucho en el tema de la cristología. yo no sé cómo le hemos hecho, Adán, que íbamos a hablar de la Trinidad ontológica y un poco de historia. Y no sé qué ha pasado, hermano, que nos hemos metido con Cristo. Yo creo que es porque estamos tan enamorados de nuestro Señor Jesús Es que que, a ver, sin no querer se nos vamos puede, aquí. no se puede hablar de la Trinidad sin hablar de Cristo. Al igual que no se puede hablar de la Trinidad sin hablar del Espíritu Santo. Que podemos decir, el Espíritu Santo es Dios. La Biblia dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Le llama a Dios ahí literalmente. Gramaticalmente es imposible evadir que le llama a Dios al Espíritu Santo. Luego mi primo Luis sigue con eso de que Jesús actuó como Dios en la tierra y claro que lo hizo. Si hablamos de la omnipresencia, hay un texto inaludible. Y cuando mi primo José también dice que lo que sabía era que el Espíritu Santo se lo revelaba, no hay ni un verso que diga que el Espíritu Santo le revelaba esas cosas. Sí que lo que sí sé es que cuando utilizaba su poder, lo hacía a través del Espíritu Santo. Eso sí, porque la Biblia dice, como Dios llenó con su poder y con su espíritu a Cristo, quien anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Eso sí es verdad, que los milagros lo hacía por el poder del Espíritu Santo. Pero cuando la mujer le toca, dice, ¿quién me ha tocado que de mí ha salido poder? Y está hablando de un poder que es suyo, que es propiedad suya, y como que se lo han robado por la fe, ¿no? Y dice, ¿por dónde se me ha ido el poder? Yo tengo poder y se me ha ido por algún lado, he sentido que ha salido. Y se está refiriendo a una mujer que le ha tocado con fe, y evidentemente ahí vemos esas dos doctrinas, que tiene poder en él y y que hay cosas que no sabe como humano, porque como ha dicho el Johnny, ha dicho una cosa importante, Jonathan Pérez, un fenómeno también, me encanta, que ha dicho ahí, que es tu amigo también, Jonathan Pérez, el de Aranjuez, ha dicho también que la humanidad de Cristo no tenía acceso a la naturaleza divina, verdad, no tenía acceso a la naturaleza divina, sí, sino que se sometía a todo lo que la naturaleza divina le ordenaba. Por eso reiteramos otra vez que las naturalezas no se mezclaron, se unieron en Cristo, unión hipostática, pero no se mezclaron. Unión teantrópica, las esencias humano-divina se unieron pero no se mezclaron. Ese es el asunto de llegar a muchas herejías. Siempre que hablar, Mientras se habla de lees, la Trinidad, nos ha hecho desviamos una, de la unidad de Cristo. ha hecho, ha hecho, ha hecho una pregunta a Andrés Amador, que Dios te bendiga mucho, es pastor de Garrucha, creo que era. Dios te bendiga mucho, hermano Andrés. Mientras lees tú la pregunta, yo voy recapitulando. Hemos dicho, ¿vale? En historia, por ejemplo, cuando te vienen y te digan, la Trinidad se inventó, el nombre de Trinidad se inventó en el 325, le puedes decir, eso es faltar a la verdad, por no decir otra cosa. Porque, como hemos dicho, ya hemos visto que en el 260 al 270 ya apareció la palabra Trinidad, ¿vale? Eso está ahí en historia, ¿vale? De Gregorio. Y como estábamos diciendo, que creemos en la unidad, en la esencia de las tres personas. Y si hay gente que no le gusta la palabra persona, y hay muchos teólogos que es verdad que no les gusta la palabra Sí, persona, por personalidad, por eso supuesto. sí, por eso en Oriente creo que era que se puso hipóstasis, ¿vale? Refiriendo pues que había una entidad, ¿vale? Y del ser. Por eso muchas veces hay gente que no le gusta persona porque lo ven de una manera pues diferente a como nosotros queremos expresar la idea real de la Biblia. ¿Y has leído la pregunta, Adán?
Sí, dice que Jesús no miente, que dijo que se cumple el Salmo 22. Cuando hablé, tengo un escrito de ¿Por qué me has desamparado? Lo escribí en un Luis González se acordará. Y José Mecánico también, porque lo escribí en un post que preguntó Luis González, mi primo. Y mi primo José, el mecánico, estaba también ahí. Estaban debatiendo un poquito y lo escribí. El verbo que aparece en el Salmo 22, creo recordar que es el verbo hebreo azab, que significa dejar atrás. Ahora, si yo, mi hijo, lo dejo en el colegio y me di la vuelta y me voy andando, ¿yo estoy abandonando a mi hijo? No, lo estoy dejando atrás, ¿no? Pues ese es el verbo que utiliza en hebreo. Y tú miras la semántica de la palabra azab y significa dejar atrás, dejar de prestar ayuda. Perdona, otra interrupción del Facebook. Dejar de prestar ayuda, el verbo azab. Lo miras en el Strong y en su semántica significa dejar atrás, dejar de prestar ayuda. O sea, en la Trinidad no hubo separación, no hubo abandono del Padre, sino que dejó de prestarle ayuda en el sacrificio para dejar que sea la segunda, el verbo encarnado, el que estaba consumando la obra perfecta del cargar con los pecados de todo el mundo. El Espíritu Santo, en cierta manera, también dejó que cargase con los pecados de todo el mundo, aunque se ofreció mediante el Espíritu Eterno, volvemos a decir, y que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Entonces, si decimos que se separó, contradecimos de plano esos dos versos y atacamos la doctrina de la inmutabilidad y de la deidad, pero no La unidad en la deidad, ¿no? volvemos a decir que atacamos la deidad de los tres, porque si se separan, los tres serían mutables. Entonces, no podemos atacar esa doctrina diciendo que se separan, porque dejan de ser inmutables y si cambian, dejan de ser Dios. Los tres automáticamente. Dios es inmutable. Entonces, cuando dice el verbo azab, mira, azab, lo pone ahí es el mismo azab, que se usa para decir que el hombre dejará a su padre y su madre para unirse a su mujer. Mira, otro ejemplo que nos ha puesto Jonah, que te he dicho que es un fenómeno, Jonah. Yo he dejado a mi padre y a mi madre, me he venido a una casa hace 3 años, pero siguen siendo mi padre y mi madre. Yo no me he separado, sigo siendo su sangre, su familia. En cierta manera, es una manera, él me ha dejado de amparar, en cierta manera, en ese sentido, no moralmente, ¿vale? Sino en sentido material, ha dejado de ampararme. Ahora me mantengo yo, pero no ha dejado de ser mi padre. Somos una unidad como padre e hijo. Y eso es lo que sucede con la Trinidad. El padre lo dejó atrás, dejó de prestarle ayuda, pero no se separaron ni hubo un rompimiento de la Trinidad, ni por un segundo, si no romperíamos la doctrina de la inmutabilidad, repito, y atacaríamos la deidad de los tres. Ya no hay deidad, se rompería todo. Hay, hay otra cosa que utilizan mucho gente, sobre todo arriana, y que no han entendido mucho la Trinidad, ¿vale? Y siempre dicen, ¿quién manda a quién? Pues manda el Padre al Hijo, a la cruz, ¿vale? ¿Quién le manda? El Padre. Entonces el Padre es el que manda y el Hijo es el que obedece, sin más. No, es una parte de verdad, porque mira, yo siempre veo lo mismo, ¿vale? Siempre te mezclan verdad para luego hacerte una conclusión, ¿vale? Final, que es la que ellos quieren, ¿vale? Te cogen una verdad, te hacen una permisa, se llama permisa mayor, permisa menor, para hacerte una conclusión de lo que ellos quieran, ¿vale? También leemos en Juan, creo que era en Juan 10, no me acuerdo el verso ahora mismo, bien de cabeza, pero dice, nadie me quita la vida, sino que yo la entrego voluntariamente, hermanos. Yo la entrego voluntariamente por amor de muchos. O sea que Jesús, aunque es verdad que el Padre lo envía, pero Él va también voluntariamente por amor. Otra vez lo vuelvo a repetir y no voy a cansar de decírmelo. Un amor no egoísta, un amor para dar, que se da para todos. Adam, continúa, hermano. Sí, Jesús, acerca de lo que has dicho, que dicen, es verdad que el Padre le envía, tal, tal, y al igual que al Espíritu Santo el Padre lo envía, el Hijo lo envía, pero esos son planes eternos, porque sabemos que
El sacrificio de Cristo no fue algo que dijo el Padre, ¿qué vamos a hacer? Y el Padre dijo, vamos a hacer una cosa, hijo. Tú vas y te sacrificas y después que vaya el Espíritu Santo para la iglesia. No. Es un plan eterno en el que los tres estaban de Amén. acuerdo. Y no es que Claro, uno, venga, vale, lo que tú digas. No, eso no. Estamos hablando de Dios. Y Dios, claro. otra cosa, al estar hablando de Dios como Trinidad, no estamos hablando de un Dios que piensa de maneras diferentes, ¿vale? Igual. Cuando Jesús en la tierra dice, hágase tu voluntad y no la mía, está hablando de la voluntad de hombre y la voluntad divina. La suya propia era también divina. Lo que pasa es que es una manera de ver cómo Jesús hablaba con Dios. O cuando dice, ni aun el Hijo sabe, aún el Hijo del hombre, dice, no el Hijo de Dios, el Hijo de Dios sí lo sabía. Eso es no hacer, no mezclar las naturalezas. Entonces, cuando estaban en la eternidad, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo, manifestado en estos tiempos, por lo que dice David, por amor. O sea, Cristo ya había sido inmolado en su mente muchísimo antes de haber bajado a la tierra, ¿vale? El Las cordero palabras que yo hablo, inmolado antes de la fundación del mundo. sí, las palabras que yo hablo es una doctrina que mi padre me la ha dado para que os la dé. Las palabras que me diste les he dado. Eso todo habla de que Cristo, Él, por su propia voluntad, quiso hacer todas las cosas. Nada de lo que hago lo hago por mí mismo, sino que lo hago por el que me envió. O sea que Él quiso adoptar todas esas cosas por sí mismo. Luego, cuando has dicho que nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por mí mismo, el texto sigue y dice, tengo poder para dejarla y para volverla a tomar, porque esta potestad recibí de mi Padre. Ahora, eso no lo puede hacer un humano normal. Eso solo lo puede hacer el Dios hecho carne. Dios, Porque claro. Eclesiastes, creo que en el capítulo 3 verso 8 puede ser, creo que sí, Yo es el pongo la capítulo. vida, yo doy la vida y yo la quito. También. Tan Isaías, creo. Sí, y también en Juan dice, el Hijo a quien quiere da vida. Así como el Padre da vida a quien quiere, el Hijo a quien quiere da vida. O sea, el Hijo es comunicador de vida porque Él es la vida de Dios, no hay más. Y Eclesiastes dice que en el día de la muerte no valen armas en esa guerra, no hay quien tenga potestad sobre ese día, dice la Biblia. Sin embargo, Jesús sí. Jesús decía, yo tengo potestad sobre el día de la muerte. Tengo poder para dejarla y para volverla a tomar. Porque a veces queremos humanizar mucho a Jesús. Otra cosa que ha dicho mi primo José el Mecánico, Jesús en la cruz se quedó solo como hombre. No es posible eso. No es posible eso. Yo no creo eso. Eso, mira, eso es una cosa que han dicho muchas veces, que dicen, Jesús se quedó solo para que tú no te sientas solo. Es un devocional, un detalle, David. Es un detalle muy bonito. Eso de Jesús se quedó solo para que tú nunca estuvieses solo. Jesús no se quedó Yo solo. en parte, yo en parte entiendo lo que dice José Mecánico, creo, ¿eh? Eh, de todas maneras, el tema de cristología es muy grande, muy extenso, y al final no hablamos casi de la Trinidad, pero Sí. bueno, hablamos de Jesús. Bueno, si hacemos más directos, les vamos a poner Cuando dice, tertulias bíblicas y ya está. cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le están llamando Dios. Y luego, más adelante, dice, Padre, en ti entrego mi espíritu. Hay partes ahí en las últimas palabras de Jesús, que es cuando yo creo que está haciendo mención el José Mecánico. Pero claro, no tan asaberado de decir que era solamente hombre, sino de cuando estaba cargando con todos nuestros pecados. Se oye mucho eco, ¿no? No, se escucha Ay, perfecto. Mi primo Luis está más en mi línea, creemos lo mismo. Creemos que la humanidad de Jesús nunca se hizo diferente por ser Dios el que estaba dentro, era humano al 100%, pero que la deidad de Dios, de Jesús, nunca cambió por ser humano. Creemos hoy, Luis, lo mismo. Y que cuando estaba en la cruz, el espíritu de quien estaba muriendo en la cruz era el espíritu de Dios,
pero no estaba muriendo su espíritu, sino su carne. Eso vale. Ahora, ¿en qué podríamos, si queremos decir, en qué parte de Cristo Luis Gavarri me está enviando cosas? ¿En qué parte de Cristo el pecado fue cargado? Pues en la humanidad, de acuerdo. No fue puesto sobre su deidad, porque su deidad no puede mancharse de pecado. Comprendemos, pero a ver, es que otro asunto, que cuando la Biblia dice que él cargó con el pecado de todo el mundo, la gente piensa que el adulterio se le puso en un costado, el robo se le puso en la rodilla. No, no. Cuando dice que él cargaba con el pecado de todo el mundo, está hablando de una manera de filosofía, que no me sale la otra palabra. Está hablando a manera filosófica, no está hablando de algo literal, que el pecado se le pegase al cuerpo, ¿vale? Cuando está hablando de que cargó con el pecado de todo el mundo, es que ese sacrificio estaba pagando todo el pecado. Ya está. Por ejemplo, yo cuando hay una casa y hay problemas, ¿no? David, y hay problemas y suele haber una persona sobre quien se echa todas las cargas. Y ahora esa persona dice, ¿me dejáis para mí todas las cargas? Y resulta que los problemas es que el motor del coche se ha roto y que hay que hacer tres puestos de mercado un mismo día. Y cuando dice, ¿me dejáis para mí todas las cargas? Los tres puestos de mercado, todos los hierros se le han pegado al cuerpo y el motor del coche lo lleva encima. No, está cargando con la carga moral de esos asuntos, con la inteligencia de esos asuntos, con los pensamientos que esos asuntos conllevan, pero no literalmente está cargando con el coche a cuestas, ni con los mercados a cuestas. Entonces, cuando dice, cargó en él el pecado de todo el mundo, no quiere decir que en su cuerpo se pegó todo el pecado, no, no, sino que en su cuerpo estaba muriendo para saldar toda esa deuda, ya está. Pero la gente se cree que Jesús se llenó de pecado y por eso Dios se tuvo que separar. No, no digáis eso, que eso no puede ser. En él no se halló pecado, dice la Biblia. Porque lo dicen por eso de, el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Claro, por ese texto lo dicen. Pero es que hay una manera de traducirlo correctísimamente que dice, el que no conoció pecado se le trató como a pecador, que es mucho más correcto eso. En idea, las traducciones son traducciones formal de la Biblia y traducciones dinámicas. La traducción formal, Hay, hay varias. sí, 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 Alan, continúa. Hay varias disciplinas de poner lo que son las traducciones bíblicas. Hay varias disciplinas, una es la dinámica, como bien dices, hay también etimológicas, hay varias, es que hay, creo que la eran etimológica seis tipos, sí, pero la ¿sabes? Que etimológica tiene mucho más que ver con la dinámica, porque la dinámica es traducir por ideas. Entonces, si tomamos la etimológica, no desviemos el asunto a esto de la bibliología. Si tomamos la etimológica, tiene que ver con la ideología. Cuando la etimología de esa palabra quiere referirse a tal, tal, tal y traducen de esa manera. Eso es ideología también, acerca de la etimología de la palabra. Entonces tiene que ver con la dinámica. Y la formal es palabra por palabra. Entonces, ahí dinámicamente traducen muy bien cuando dicen se le trató como pecador, porque él no merecía morir en la cruz del Calvario. Y se le trató como al que debía morir en la cruz por nosotros. En ese sentido se hizo pecado, porque él tomó el pecado del mundo y lo cargó sobre sí mismo. Pero no quiere decir que en ese momento él era adúltero o él era ladrón. No, no, no. Él estaba saldando la deuda del ladrón, del adúltero en su cuerpo. Indican dónde lo hizo, no que todo ese pecado se le pegase en sí. Es que eso es una locura decirlo, porque estamos hablando de que Cristo en ese momento era pecador, literalmente. No, se le trató de esa manera, pero no lo era. de todas Dime. maneras está claro que el tema de la Trinidad es un tema amplio y sobre todo que ya si nos metemos en cristología, hay hay que yo sepa por lo menos dos o tres formas de ver lo que es la muerte vicaria de Cristo. Cuando dice que cargó, cuando dice lo que dice a el José Mecánico,
¿vale? Palabras que dicen que es porque hubo una cierta separación. Bueno, es que es lo de la cristología es inmensa, ¿vale? El punto fundamental del que estamos hablando es que Jesús era Dios, Claro, sí. totalmente Dios, O ya te digo que totalmente otra Dios, vez vamos a decir tertulia bíblica, ¿no? No digamos tema porque podemos salir por totalmente cualquiera. Dios. El asunto es que hemos hablado de que el Espíritu Santo, de que la Biblia habla de tres personas, que el Antiguo Testamento muestran a tres personas con el ángel de Jehová, el Espíritu que es enviado, el ángel de Jehová que es posible verlo, pero al Dios Padre nunca nadie lo ha visto. El ángel de Jehová comía y luego hablaba como Jehová y llegaba a las conclusiones que solo Jehová podía tomar. Como si hubiese 10 en esa tierra, sí lo salvaría. Y estaba hablando con el ángel de Jehová que le dice la Biblia a Jehová. Me presento delante de ti como el príncipe de Jehová, de los ejércitos de Jehová con Josué. Y también vemos que ahí era Jehová, porque después comienza a hablar con él como Jehová. En esa cosa queríamos. Ah, estábamos hablando de la Trinidad, claro. Mira, desde el Hemos, principio, hemos hablado de historia, hemos hablado de crítica textual, cristología, de la comunicación de propiedades. Ya me he perdido, hermano. Pero bien, cuando empezar, gozando, gozando. en cuanto a empezar, te he dicho, en el principito del vídeo te he dicho, hay que hablar de la deidad de Cristo y la deidad del Espíritu Santo, porque es que eso tiene que salir solo al tema. ¿Qué evidencia la personalidad del Espíritu Santo? Buena Es pregunta. importante, es muy importante lo que dice ahí el Luis González, ¿vale? Porque yo me he dado cuenta muchas veces que el padre no hace falta muchas veces ni tratarlo, es Dios, ¿vale? De Jesús tenemos a veces algunas peleillas para poder sacar que Jesús es Dios, ¿vale? Pero, y el Espíritu Santo parece como que es el gran olvidado muchas veces. Yo es la primera materia que me hice para mí mismo y para compartir en mi iglesia. Entonces, en la iglesia del centro, prediqué un poquito bueno, prediqué mi primer estudio en forma de prédica, la personalidad y la deidad del Espíritu Santo. ¿Qué evidencia la personalidad? Hay 20.000 cosas que evidencian la personalidad. En Isaías dice la Biblia, hicieron enojar su Santo Espíritu. Una fuerza activa no se enfada. El David tiene todos los estudios. Sí, el David los hizo todos conmigo en directo, David el Chulo. Estuvo conmigo en todos los estudios, desde el primero hasta el último. No recuerdo a cuál faltó, creo que a ninguno. Y la personalidad del Espíritu Santo. Una fuerza activa no se puede enojar. Y en Isaías se enfada. Una cosa que vemos es que siempre vemos al Espíritu como algo sensible. La paloma, si haces un ruido se va. Resulta que en Isaías se enfada. Y tremendo error de Israel hacer enfadar al Espíritu Santo, ¿no? Luego, en Efesios vemos que el Espíritu Santo se contrista, también lo dice la Biblia. También dice la Biblia que el Espíritu Santo convencerá de pecado. Una fuerza activa no te puede convencer de nada. El Espíritu Santo, es que hay 2.000 textos en la Biblia, así que los decimos así a la ligera y ya está. El Espíritu Santo os enseñará Yo, todas las cosas. yo, ese que has dicho, Adán, ese me gusta mucho, ¿vale? El de Efesios, dice de contristar al Espíritu Santo, ¿vale? Porque estamos hablando que están diciendo que es lo que es una fuerza, es una energía. Una energía, ¿cómo se puede entristecer? Es algo, no lo sé, no sé cómo muy bien lo defienden, ¿sabes o no? Pero es algo muy evidente. Sí, ellos dicen, la fuerza activa de Dios se movía sobre la faz de las aguas o sobre la haz del abismo. La fuerza activa de Dios. Una fuerza activa no se mueve, una fuerza activa la mueven. Entonces ese texto contradice de plano lo que ellos creen. Aunque ellos te dicen por su boca literalmente, la fuerza activa de Dios se movía. No, no, la fuerza activa no se puede mover, la fuerza activa la mueven. Entonces ese texto, simplemente ese texto. Luego la Biblia dice que el que es una personalidad, por no decir persona, que hay gente que no le gusta, pero es una Hay mucha personalidad. gente. Sí, bueno, me da igual. Porque atribuyen persona a humano y no tiene que Claro, ver. claro, es por eso. El término persona es filosófico, es filosofía, no tiene que ver con humanidad.
Lo ¿vale? Porque explica muy bien. Si queréis buscarlo, cuando tengáis un rato, lo explica muy bien cuando el término persona tertuliano, ¿vale? Que era también otro de los llamados padres de la iglesia. Él lo explica bastante bien el término, ¿vale? Lo que es, por qué él pone eso. Y está hablando de la filosofía, justamente. Él era abogado. claro, ¿Vale? Y bueno, han habido muchos abogados así de teólogos, ¿vale? Porque eran unas carreras pues muy paralelas, ¿vale? Y se podía utilizar muchos términos. Y cuando utiliza Tertuliano la palabra persona, ahí Tertuliano lo explica muy bien, de una forma filosófica, refiriéndose a una entidad que piensa, que razona. claro, si hablamos de personalidad, les puedo mostrar a la gente con un ejemplo muy sano, aunque raro, que todos estamos de acuerdo. Por ejemplo, cuando hay una persona que está retrasada mental y hace algo malo, se le dice, él no es persona, hombre, no está bien de la cabecita. Eso pasa muchas veces, ¿vale? Alguien hace algo tremendamente inmoral, dice, se ha comportado como un animal, porque las personas no se comportan así. Entonces, no tiene que ver meramente con el sentido humano, carne y sangre, sino que el término persona es una filosofía. Y la filosofía de persona es voluntad, sentimientos e intelecto. La Biblia dice que Él escudriña todas las cosas al uno profundo de Dios y nos las revela, que Él sabe todas las cosas, que Él nos enseñará, que Él hablará todas las cosas que ha oído. Una persona no puede enseñar, no puede hablar con raciocinio. Todo lo que oye, no una persona, alguien que no tiene personalidad no puede hablar, quiero decir. Alguien que no tiene personalidad no puede oír. Alguien que no tiene personalidad no puede enseñar. Alguien que no tiene personalidad no se puede enojar. Alguien que no tiene personalidad no se puede contristar. Alguien dice que el Espíritu Santo reparte a cada cual como él quiere. Alguien que no tiene personalidad no tiene voluntad propia. Si es una fuerza activa que la mueve en otros, no tiene voluntad propia. Y así 50 ejemplos bíblicos. Entonces, ¿qué evidencia la personalidad del Espíritu Santo? Toda la Biblia, toda la Biblia. Luis Gavarri, Dios te bendiga mucho, hermano. Luis también es mi amigo, llevo bien con él. Juan dice, una pregunta, ¿hará morada el Espíritu Santo en los salvos en la gran tribulación como ahora o sellará de otra forma? Mi, Escatología. bueno, morada del Espíritu Santo en los tiempos proféticos. Para mí, para mí, hará morada. Juan, tienes mis estudios del Espíritu Santo, sabes lo que creo de la morada del Espíritu Santo, el intermitente que quieren poner en el Antiguo Testamento. No voy a hablar de eso. Juan, sabes lo que creo acerca de la morada del Espíritu Santo, cómo se movía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en la vida de Cristo, y después de Cristo lo enseño en los estudios, como tienes todos, lo miras ahí mi opinión. Y en la de Cristología, en el último que hablo del arrebatamiento y la venida, que también lo tiene Juan, ahí también respondo, creo, acerca de la morada del Espíritu Santo en la gran tribulación. Dice la Biblia que guardan los mandamientos de Jesús y el testimonio los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. No vamos a hablar de la ley, David. Y esos son morada para mí. Yo les digo, yo les llamo literalmente la iglesia de la gran tribulación, ¿vale? A esos, los que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Algunos traducen los que han guardado los mandamientos de Dios, ese verso. ¿Nunca has escuchado eso, David? Cuando dice los que han emblanquecido ¿El sus qué? ropas en la sangre del Cordero, dicen algunos que se traduce Sí, los que han guardado los mandamientos de Dios. Pero bueno, eso es una traducción dinámica que no tiene que ver nada con textos. Hay algún manuscrito por ahí perdido que se tradujo algo semejante, pero no, no hay sustento para decir eso. Lo que dice es los que han emblanquecido su ropa en la sangre del Cordero. Los que están delante del trono con palmas adorando y todo eso. O muy sea bien. que creo Hace que en la usted un gran fenómeno, tribulación ¿verdad? hacen morada, ¿vale? Creo que hacen morada, sinceramente. Pero vamos, Pues muy porque bien. es de... claro, todo va en referencia a eso de
hasta que no se ha quitado de en medio lo que le detiene acerca de ese texto. Y hay gente que dice, hasta que el Espíritu Santo no se vaya, madre mía. No, hasta que la iglesia no se vaya. Y cuando la iglesia se vaya, el Espíritu Santo se va con él, porque somos pretribulacionistas. Pero la obra del Espíritu Santo evidentemente va a estar aquí convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, en la gran tribulación igual. ¿Y cómo puede uno ser emblanquecido con la sangre del Cordero sin ser morada del Espíritu Santo? Cuando la Biblia dice que hemos sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para ser rociados para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús. Entonces, hemos sido elegidos según la presencia, pero dice en santificación del Espíritu, el Espíritu Santo santificando, para obedecer siendo rociados con la sangre. Entonces, los que han sido lavados, los que han emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero, son en santificación del Espíritu. No se puede separar esas obras. Los que creen en Jesús lo creen por la obra del Espíritu Santo y emblanquecen sus ropas en la sangre cuando están en santificación del Espíritu. Eso es la obra de la salvación. Yo creo que son morada, vamos. Ahora no recuerdo más ejemplos, pero eso sí lo creo. Muy bien. Yo, Me voy a la ir verdad sea dicha, lo he dicho muchas veces y sé que es una palabra que no se suele decir mucho, ¿vale? Pero yo la digo, como soy un estudiante, yo de escatología, cero, nada, casi nada. He oído tres o cuatro cosas así de escatología y no, por ahora no, nada. Lo que sí que voy a decir que cuando dice los mandamientos, ahí, en Apocalipsis, hay varias interpretaciones, ¿vale? No solamente es una, hay hay, yo que sepa, dos fuertes, ¿vale? Dos bastante fuertes cuando se habla de mandamientos. Pero bueno, ese es otro tema y no lo vamos a hablar porque mira, por mandamientos ejemplo, de Dios. Pero hemos dicho que no vamos a mandamientos hablar de de la Dios. ley. Mandamientos de Dios. Es que Jesús era Dios, ¿verdad? Hemos dicho. Jesús, no, no me entres así, ¿eh? No me entres así. No me entres así, hombre. Que no quiero hablar de ese tema, hombre. No, no. Es que el Adán y yo tenemos ahí también puntos de vista diferentes, ¿vale? Vale, Porque esto es contra así. la ley. Pero, por ejemplo, en estas otras cosas, por ejemplo, pues no, Jesús es Dios, el Espíritu Santo, la Trinidad, ¿vale? Yo creo que nos une más, por eso seguimos hablando, seguimos compartiendo, hemos puesto los dos en este grupo, porque yo por lo menos lo entiendo así, pese a algunas diferencias, nos une más el amor de Cristo que las demás cosas. Sí, sí, sí. Y A por veces eso, pues tenemos se más puede hablar diferencias. entre hermanos tranquilamente. Yo y el David tenemos más diferencias que cosas en común a veces, pero igual nos reímos y compartimos. Jonathan pregunta una cosa que es importante porque estoy administrando a un muchacho acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que está un poco débil en ese sentido. Dice, ¿por qué la blasfemia contra el Hijo es perdonada y contra el Espíritu Santo no? ¿Implica una diferencia entre Hijo y Espíritu Santo o es referente a su labor asignada? Pues a ver, la Biblia... ah, vale, sí, voy a citar los textos rápido ahora. ¿Por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada? Pues el asunto es que en la blasfemia contra el Espíritu Santo Jesús echaba demonios y ellos le dicen lo echan porque ha hecho un pacto con Belcebú, lo echa por nombre de Belcebú. Y él le dice, si yo los echo por Belcebú, vuestros hijos, ¿por qué no? En cambio, si yo los echo por el Espíritu Santo, el reino de Dios ha llegado a vosotros. De cierto os digo que el pecado es perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. El que blasfeme contra el Hijo, ¿no se escucha? No, yo tampoco te escucho ahora, ¿eh? Ahora, es que Vale, te se va eh, pillando, ¿sabes? vale, vale. La blasfemia contra el Hijo, cuando tienes al Espíritu Santo es imposible, y ahora lo explico. Cuando le dicen que echa los demonios en el nombre de Belcebú, dice, si yo los echo por Belcebú, vuestros hijos por quién los echan, y les dice, pero si yo los echo por el dedo de Dios o el Espíritu de Dios, Mateo y Lucas, tomando los dos sinópticos, te das cuenta que el dedo de Dios y el Espíritu de Dios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y ahora explica que contra el Espíritu Santo, si blasfemas, no es perdonado. Contra el Hijo del Hombre sí puede ser perdonada. Y yo te digo por qué, ¿vale? No es una diferencia eh, de valor, sino que ahí lo que está diciendo él es, quien rechace las obras del Espíritu Santo,
no le puedes perdonar. ¿Por y qué? se las Porque el ato. Espíritu Santo convencerá, entonces, de pecado. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo es no recibir su obra. ¿Y qué es no recibir su obra? No dejarse convencer por él, porque él convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, si rechazas la obra del Espíritu Santo, rechazas su obra de salvación. Entonces, no puede perdonarte Dios. Ahora, una vez que no blasfemas contra el Espíritu Santo, y acepta su obra, dice la Biblia que nadie llama anatema a Jesús si tiene el Espíritu Santo. Y nadie le llama Señor si tiene el Espíritu Santo. Dice, nadie que diga anatema lo dice por el Espíritu. Entonces, una vez que tengas al Espíritu Santo, ya no vas a decir anatema a Jesús, ya no vas a blasfemarle. Ahora, antes de tener el Espíritu Santo, puedes blasfemar a Jesús, pero cuando recibas la obra del Espíritu Santo, te es perdonado todo pecado. Por eso la diferencia entre blasfemar contra el Espíritu Santo y contra Jesús. Porque uno puede blasfemar contra Jesús todo lo que quiera, pero el día en que escuche la predicación del Evangelio y quiera recibir a Jesús por la obra de convicción del Espíritu Santo, todo pecado va a ser perdonado. Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es no aceptar su obra. Eso es la blasfemia del Espíritu Santo en última instancia. Lo que pasa es que no se explica nunca así. Siempre se dice la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuir los poderes del Espíritu Santo a Las- persona o demonio. Bueno, en última instancia la blasfemia contra el Espíritu Santo es no recibir la obra del Espíritu Santo. Eso. Una vez que la recibes, la blasfemia contra el Espíritu Santo es perdonada. No, es que a ver, no se le puede decir la blasfemia contra el Espíritu Santo es perdonada porque es una frase incorrecta, rara. Lo que pasa es que blasfemar es no dejarle hacer la obra. No blasfemar es dejarle hacer la obra. Entonces, si tú blasfemas contra el Espíritu Santo, quiere decir que no le quieres recibir. Entonces, eso no puede ser perdonado, porque no recibir al Espíritu Santo es permanecer en incredulidad. Pero si tú quieres creer voluntariamente, no somos semipelagianos al millanismo clásico, si el Espíritu Santo te convences y te dejas convencer por el Espíritu Santo y te eleva a un nivel en el que te regala la fe como don y salvación, en esa fe que Dios te regala, eres santificado, justificado, convertido, regenerado, todo instantáneamente. No hay separaciones de tiempo en la hora de salvación. Eso de qué primero, fe, arrepentimiento, convertimiento, santificación, no. Solo la glorificación es futura. Todas las obras de la salvación son instantáneas. Eso es lo que creo. Y nada más. Eso es la diferencia entre la blasfemia contra Cristo y contra el Espíritu Santo. Muy bien, cuando dice que fuisteis sellados en Efesios, es verdad que lo usa, Francisco Tres la Cueva lo versos explica bastante bien. auristos. Tres Sí, versos auristos. es en Aoristo, y sí, los tres, y está hablando de igualdad de tiempo al mismo tiempo, No ibas a decir ¿verdad? agresivo, ¿no? Auristo agresivo, ¿no? Esos ¿Cómo te chistes, pasas, eh? los chistes teológicos solo los vamos a entender tú y yo, ¿no? ¿Cómo te pasas? Me estás haciendo muñeco de paja. Sí, Es que explicamos esto. el Adán y yo vamos de vez en cuando pues diciéndonos alguna cosita así porque vamos, alguna vez pues estamos en algunas cosas en desacuerdo, ¿vale? Y nos vamos riendo, nos lo tomamos así, de buen humor. David, el Y texto de Efesios es importante. En la salvación, en los tres tiempos auristo, cuando dice, habiendo oído la palabra de salvación y habiendo creído, fuisteis sellados. Hay gente que separa el haber oído de creer claro, el tiempo claro, y y ahí lo de haber explica. sido sellados. Entonces, cuando David ha dicho que el tiempo en ese verso es auristo de los tres verbos, se traduciría literalmente en paráfrasis en cuanto oí, creí y fui sellado, todo en el mismo instante. Así traduce Samuel Pérez Milló y Francisco La Cueva, que Que lo son, recoge claro, que lo recoge de Francisco la Cueva. claro, Se nota que todos nos gusta, ¿eh? nos encanta. Los que no crean en la Trinidad, que nos escuchen. De todas Eh, maneras, los que no creen en la Trinidad y los que no creen en el sacrificio de Cristo, ¿vale? Hay algo que siempre hacen lo que se llama es
es un movimiento circular, ¿vale? Siempre te van a decir las mismas cosas y lo van a mover, pero escúchame, pero luego cuando lees cosas de ellos, de sus sabios, como ellos dicen, ¿vale? Ellos sí que lo pueden utilizar. Eso sí, como nosotros como cristianos no se puede utilizar. Por ejemplo, cuando se dice el sacrificio de Jesucristo, dicen, oh, herejía. ¿Sabes por qué? Blasfemia. ¿Sabes por qué? ¿Cómo un hombre va a decir Dios que sacrifique un hombre si eso está prohibido? Eso lo hacían los paganos, ¿vale? Se meten ahí, ¿vale? Dice, porque cada cual pagará por su propio pecado, ¿vale? Y se agarran a esos versos. Y luego resulta que tú lees en el Talmud, ¿vale? Y dice que la sangre cuando habla de las vacas estas rojas que tenían ellos, ¿sabes? Cuando dice que esa sangre inocente cubría y limpiaba el pecado la inocencia de ella, de esa sangre, cubría y perdonaba al pecado, al pecador, ¿vale o no? Y entonces cuando lo utiliza sus sabios y hablan de eso y lo especifican entre personas, ¿vale? Está bien. Ahora bien, cuando nosotros lo utilizamos, ¿vale? Y se utiliza Pablo como un buen experto, en tema de estos, lo aplicaba también, no vale. ¿Ves? Ahí ves muchas veces las incoherencias que se contradicen entre ellos, porque para lo que para nosotros no vale, pero ellos sí que lo utilizan y cualquiera les habla de sus sabios, ¿sabes? Porque enseguida se ponen a la defensiva. David, llevamos casi 2 horas, llevamos, ¿eh? Un buen ratito. Se ha pasado volado, hermano. Sí, Yo creo que sí, que va siendo hora. sí. La próxima vez lo que vamos a hacer es tertulia bíblica, que hagan preguntas, Y ya está. respondemos, sí, porque los temas se van a desviar. Ahora, al principio hemos dado detalles de la Trinidad que uno puede seguir por esa línea. De todas formas, no era nuestra intención hablar profundamente, sino hacer lo que hemos hecho, No. disfrutar hablando de la Biblia. Disfrutar entre hermanos, que es lo bueno, hablar de la Biblia, hablar de aquel que nos ha enamorado, que es Jesucristo, poder hablar de lo que es la obra de la cruz. Sin más, nada más, humildemente, sencillamente, sabiendo, por ejemplo, en mi caso, ¿vale? Soy un estudiante y estamos para aprender y se puede aprender unos de otros. Vale, pues nada Muy más, bien, lo dejamos, vamos a dormir ya, ¿no? sí, pues nada, la próxima vez cuando quieras y se puede hacer también directos con José o con Luis. Yo tengo confianza con ellos, si Claro, tú tienes mira, confianza con otros. Mira, si te parece bien, si te parece bien, vamos a hacer lo siguiente. El próximo lunes, Dios mediante, ¿vale? Voy a poner a Luis de Logroño. Y el siguiente lunes, elige a Adán, Vale, a otro hermano que él vea bien y al ya, primero que se y le dicho comenzamos. San Y Luis. así nos enriquecemos todos. Al primero que se le he dicho San Luis y hablo con él. Luis es un fenómeno, ¿eh? Luis es un Muy bien. fenómeno. Lleva Pues muchísimo nada, tiempo a estudiando. disfrutar, Vale, que pues paso nada, estamos. quedamos en eso y seguimos hablando. Ahora, si tenemos Muy los bien, números por seguimos WhatsApp, aquí. ahí ya podemos seguir hablando de la ley, de lo que queramos. Y No, de la ley. de los aurestos y De la principos. Yo creo que en eso ya hemos llegado a un pacto y un mandamiento nuevo. Pues ya hablamos. Dios suspendió todo. Y Dios muchas te gracias por estar bendiga. ahí. Dios te Dios te bendiga. bendiga mucho, hermano mío. Luego.